La propuesta de la diputada Camila Vallejo, ex figura del movimiento estudiantil y miembro del Partido Comunista, ha suscitado un debate y discusión entre los diferentes actores y sectores de la sociedad, transformando su propuesta en el epicentro, en el centro de gravedad de la discusión política y de la palestra mediática que le es concomitante. Si uno pone atención, hay una distribución clara de los roles, hay disciplina y coordinación. El alcalde Jadue estaba en la palestra, se arrancó un poquito por los tarros, como se dice en buen chileno, le dijeron de bajar el tono del discurso, rectificó sus dichos, se preparó el terreno enseguida para lanzar el discurso que venía y aparecieron Carol Cariola y Camila Vallejos imponiendo la discusión en la agenda política el tema de las 40 horas laborales semanales. Y posteriormente, todos los otros políticos acataron y se pronunciaron, la mayoría a favor, y el oficialismo propuso las 41 horas flexibles. Si lo miramos fríamente, discúlpeme, pero por parte del PC, desde mi percepción, y en buen chileno, fue un gol de media cancha, a la Ronaldinho, mirando para otro lado. Mientras todos hablaban de Venezuela, con pocas acciones concretas, en todo caso, surgió este tema. E aí, o que você faz quando todo mundo te olha? Você faz eles olharem para o outro lado. Es lo que se llama una secuencia, es una jugada preparada. Se decidió de qué hablar y cuándo hablarlo. En el Partido Comunista, la estructura siempre se debe respetar y con aquello el conducto regular. Para algo sirven las reglas. Y eso es más leninista que marxista. El leninismo tiene que ver con el funcionamiento de un partido, el famoso centralismo democrático en este caso. Tiene que ver el leninismo con los debates internos a este propio partido, pero con la unidad que se debe mostrar hacia afuera. Tiene que ver el leninismo con la orgánica, con la institucionalidad de un partido, los diferentes estamentos de aquello, un comité político o comisión política, un comité de control de cuadros, una secretaría, una asamblea consultativa y en parte, solo en parte si se busca ser eficiente, deliberativa. Y de hecho, esta propuesta, creo yo, la que estamos comentando, tiene que provenir de discusiones y de una decisión del comité político del Partido Comunista, al igual que, por ejemplo, sucedió en China a finales de los 70 con la adopción del sistema capitalista. Acá es una decisión política, pienso yo, del comité político, del cual nosotros, que estamos afuera del Partido Comunista, solo sabemos que participan los que fueron electos popularmente, es decir, el alcalde Jadue, Camila Vallejo, Carol Cariola, y hoy en día el señor Tellé, que es diputado, pero que estuvo numerosos años durante la dictadura, en la clandestinidad, encargado de otros asuntos en el PC, que muchas veces lo recuerdan, relacionado más con la acción subversiva. ¿Quién definió y decidió de qué hablar, cómo y cuándo hablarlo? Es el comité político, justamente. Y fue un acierto. Muchos acá hablaron de populismo, una vez más utilizando el término tan fácilmente. Pero creo que acá el concepto se aplica de manera errónea. Yo creo que en esta precisa oportunidad es clientelismo político. Acá se le envió unas señales a sectores bien definidos, a los funcionarios y a los que trabajan en las grandes tiendas, retails, por ejemplo, y que en muchas oportunidades, en este último caso, son jóvenes. En estos dos casos, la aplicación de tal medidas, en lo que concierne lo que trabajan en retail y los funcionarios, la aplicación por ley de esta propuesta es absolutamente factible, costando de sí recursos fiscales en el caso de los funcionarios. Pero se podría rebajar plausiblemente de 4 horas o 5 horas sus horarios semanales. Habitualmente, siempre ese electorado al cual me estoy refiriendo, el del funcionario, votaba esencialmente democracia cristiana, DC. Si Jacques Maritain escribió El hombre y el Estado, en la práctica la DC podría perfectamente haber escrito el Estado, los funcionarios
y la creación de un corpus electoral. Y si no fuese la DC que aprovecha ese electorado, antes, por tradición, por historia, era el Partido Radical, y no simplemente en Chile. Hoy en día, ambos están en una situación un poco compleja porque se acercaron a la derecha. Podemos pensar que se alejaron un poco de ese electorado. Y no solo Marcelo Hernando se acerca a la derecha, se acerca a Paulina Núñez con esa especie de pacto de no agresión. Por otro lado, el Frente Amplio está dedicado a definir sus subdivisiones internas, que para ello tiene mucha importancia aparentemente, ideológicamente existencialista, es decir, no están preocupados de buscar la sintonía. Y el PC, frente a ese escenario, aprovechó la oportunidad. Atención, no significa que el electorado mencionado anteriormente, el de los funcionarios, se volque de un golpe hacia el PC, pero se ha mandado una señal. Y a los jóvenes trabajadores también, me permitiría decir. Unos políticos le están haciendo un guiño, un gesto, para ellos. Ahora, para las pymes, para el empresario mediano, grande, mediano, chico, ahí es otra música la que se está escuchando. Y sin duda será otra cosa con guitarra. Pero la discusión ya está planteada y va en el sentido de lo que se hace en los países más desarrollados, de los que Chile trata de hacer parte o por lo menos acercarse. Voy a volver a mencionar el famoso grupo de la OCDE, los 30 países más desarrollados e industrializados. Miremos, detengamos un momento y miremos el promedio de horas de trabajos semanales. Y acá no hay ningún país comunista un satélite de las Naciones Unidas, ya que para muchos las Naciones Unidas son un nido de marxista, otra posverdad. Acá los países que hacen parte de la OCDE son países de modelo socialdemocracia, capitalista por esencia y por definición. El Partido Comunista levantó un tema que le correspondería en lo absoluto a partidos que se quieren acercar a los modelos europeos. Y hoy en día esos partidos que quieren acercarse a esos modelos son los partidos de centro, verde, centro derecha. ¿Qué nos indican las cifras de los estudios de la OCDE? Que Chile es uno de los pocos países de la OCDE que está por encima de las 40 horas. Todos los otros tienen menos horas. Solo Turquía trabaja más horas semanales que Chile. Chile está por encima del promedio de los países de la OCDE, está por encima del promedio de los países de la Unión Europea. Y Turquía, objetivamente y sin faltarle de respeto a nadie, no es el país más desarrollado del grupo. Acá quisiera subrayar, se recibió un gol nítido desde la media cancha por parte del Partido Comunista y lo recibió el gobierno de Sebastián Piñera. Acá, con esta propuesta, se logró asintonizar con lo grueso de la masa trabajadora, diría yo. Tiene algo que ver todo esto con la redistribución de la riqueza, ya que no se aumentan los impuestos a los más ricos, porque no está bien visto hoy en día, no parece eso lógico, ya que la corrupción no se le pone ningún freno serio en cualquier institución de este país, carabinero, poder judicial, militares, fuerzas armadas, ya que no hay ningún político, ningún grupo serio de políticos a quien le molesta de ganar entre 20 y 40 veces el sueldo mínimo, ya que no se aumenta difícilmente el sueldo mínimo. Por lo menos debe haber algo en este ambiente nacional, algo que le chorree al pobre transeúnte, al chileno de abajo, promedio en un gran sentido de la palabra, ya que él poco ve de lo que se está mejorando o de lo que se beneficia en el país. Y esto, ¿cómo se puede traducir de manera más rápida y más concreta? Esto se traduce para más tiempo por el mismo sueldo. Es lo más simple y lo más factible. Y en la mayoría de muchos casos, hay que agregarle a esas 44 horas el transporte desde el trabajo a la casa y viceversa. Y eso pueden superar 1 hora diaria, ida y vuelta. Y no solo en Santiago, acá en Antofagasta, por el desarrollo de la ciudad. Esta propuesta, tiene un trasfondo y un cierto respaldo.
tanto respaldo tiene que el gobierno la retomó, como lo indica la empresa seria, la consultora seria como Bloomberg. Acá se le impuso al presidente Piñera en la agenda este tema por parte de las dos diputadas comunistas. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si este gobierno hubiese tenido más olfato y sintonía y proponía esto que acabó proponiendo, lo de las 41 horas flexible, si hubiese propuesto esto antes que el PC, que el Partido Comunista? Pienso sinceramente que se hubiese empezado a asegurarse un segundo mandato. Cuando se recibe un gol tan nítidamente, se debe imperativamente revisar sus planteamientos tácticos. Eso es así, por lo menos, en deporte. Para terminar esto, quisiera leer una parte de un libro que yo creo que muy poco, el 99% de la población no ha leído. Simplemente leer la introducción del manifiesto del Partido Comunista. Y así empieza. Un espectro se cierne sobre Europa. Es el espectro del comunismo. Contra este espectro se han conjurado en Santa Jauria todas las potencias de la vieja Europa. Este fantasma, este espectro, pena silenciosamente en los campos quemados por el sol. Viaja por pueblos cuyos lugares son polvorientos. Se ausculta la basura en los callejones de las poblaciones. Donde desfila el capitalismo, ese espectro lo sigue sin hacer ruido. Se detiene con los alienados, los pobres y los explotados. Es el testigo de millones de gritos silenciosos. Y cada vez más vemos a este fantasma. Esto lo escribió Karl Marx, Friedrich Engels, el manifiesto del Partido Comunista en Alemania en 1848. Muchas gracias.